o sea la causal que yo alegue, pero esa causa se prueba que existió realmente, entonces no va a dar derecho al cobro de la indemnización del artículo 245. El despido con justa causa. Otra forma es la del despido indirecto, que es la del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde el contrato ahí se extingue por voluntad del trabajador y ahí es indemnizable. Cuando ya el trabajador considera que se han inobservado alguna de las obligaciones inherentes al contrato o la relación de trabajo, o no se pagaron los salarios en término, o no fue registrado en la fecha correcta, o a lo mejor hicieron un ejercicio abusivo del ius variandi, del derecho al cambiar, o le cambiaron la categoría, o le cambiaron la remuneración, o la jornada. Entonces el trabajador intima previamente, como siempre decimos, al empleador para que subsane o corrija esa situación, o le pague los salarios, o le otorgue su verdadera fecha de ingreso, o su jornada laboral que está reclamando, o su verdadera categoría, porque a lo mejor tiene una categoría de, qué sé yo, de más alta y le están abonando por una categoría laboral más baja, o está mal encuadrado en esa categoría. Entonces, bueno, son todas causas que el trabajador considera justo y que le causan a él una injuria laboral. Entonces le constituyen mora al empleador, y si el empleador no responde a la intimación en el término de ley del artículo 57, la ley de contrato de trabajo, el trabajador va a tener derecho a considerarse despedido en forma indirecta, y le va a generar el derecho al cobro de la indemnización del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, es decir, es indemnizable. Otra causal es por fuerza mayor o falta o disminución del trabajo, que es la del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es una causal que se origina por voluntad del empleador, porque es el empleador el que se va a ver inmerso en esa falta o disminución de trabajo, ya sea por cuestiones económicas, qué sé yo, ahora lo que fue también el tema, por ejemplo, de la gravedad de la pandemia, o que haya una situación que le esté pidiendo producir. Entonces, acuérdense siempre, agotado el procedimiento preventivo de crisis de empresa que establece la ley 24013, si el empleador prueba esa fuerza mayor o la falta de trabajo, que no puede estar otorgando más trabajo, va a tener que indemnizar a sus trabajadores con la mitad, que es la indemnización del artículo 247. En el caso de muerte del trabajador, si el trabajador muere en la prestación de servicios, estando prestando servicios, de la hipótesis del artículo 248, no le estoy hablando de un accidente laboral y que, no, sino muerte del trabajador, muerte natural del trabajador, del 248, la ley de contrato de trabajo, esa es una causa que el contrato se extingue por una voluntad que es ajena a las partes, y en todo caso eso va a ser también parcialmente indemnizable, como dijimos hoy. Otra causa es por vencimiento del contrato a plazo fijo, que es menor de un año, o del contrato eventual. La causal es del artículo 250 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahí es también por voluntad ajena de ellos, de las partes, porque era eventual y se produjo la situación por la cual cesa esa eventualidad extraordinaria para la cual fue convocado, por ejemplo. También en ese caso la consecuencia es que esa extinción no es indemnizable. Otra causa es la del vencimiento del contrato a plazo fijo por un término mayor de un año. Hoy decíamos menor a un año, ahora decimos por un término mayor a un año.
Entonces, que sería la hipótesis del artículo 250 de la ley, tenemos que, en ese caso, la voluntad de extinción es por ambos, por ambas partes, y sí también va a ser parcialmente indemnizable. Otra causa es por la ruptura anticipada del contrato de trabajo eventual o del contrato de trabajo a plazo fijo. La ruptura anticipada, antes de lo convenido. Hipótesis del artículo 95 de la Ley de Contrato de Trabajo. La voluntad es del empleador en ese caso y la consecuencia es que sí se va a pagar la indemnización agravada del artículo 245. En el caso de que la causa sea por quiebra del empleador, que es la hipótesis del artículo 251, la quiebra también es por una voluntad ajena a las partes. Nadie quiere que se dé la situación. Bueno, se produce la quiebra, hay un estado de cesación de pago por un periodo mayor al que fija la ley. Entonces se inicia el proceso concursal, el fallido, se declaró la quiebra por sentencia del juez civil y comercial. Entonces la norma es la del artículo 251 de la Ley de Contrato de Trabajo. La voluntad es porque es ajena a las partes, bien, no es imputable a ambas, y la consecuencia es que en ese caso va a ser parcialmente indemnizable la situación. Otra causal es por jubilación del trabajador, que es el caso del artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese caso también la jubilación es una causal ajena a ambas partes, la consecuencia es que no es indemnizable. Otra causal es la del caso de la incapacidad o inhabilidad no culposa del trabajador. Acuérdense que cuando hay culpa, culpa hay cuando un hecho sucede con negligencia, impericia, inobservancia a los deberes de cuidado. En este caso hay una situación de incapacidad para trabajar o de inhabilidad para trabajar, pero que no es por culpa del trabajador, que es la hipótesis del artículo 254 de la ley, que es una voluntad ajena tanto al empleador como al trabajador, y en ese caso la consecuencia va a ser que es parcialmente indemnizable. En el caso de la incapacidad o inhabilidad culposa del trabajador, es decir, que se prueba que es por culpa del trabajador, porque incurrió ese trabajador en situaciones de negligencia, inobservancia, impericia, descuido a los deberes de cuidado que tenía su prestación laboral o de las cosas de que le proveía el empleador. La hipótesis del artículo 254 también de la Ley de Contrato de Trabajo, la voluntad también es ajena a ambas, pero la indemnización en ese caso no va a correr, es decir, no es indemnizable porque hay culpa del trabajador. Otra causal es la declaración de incapacidad permanente del trabajador. El caso del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo es una causa ajena a ambas partes de la relación jurídica y en ese caso sí va a ser indemnizable. La incapacidad permanente del trabajador de 212 va a dar lugar a una indemnización. Otra hipótesis en el caso del vencimiento del plazo porque le reservaron el puesto, que decimos lo de los representantes gremiales o sindicales, artículo 211 de la ley, generalmente la voluntad suele ser del empleador para terminar el contrato y ahí también tenemos no indemnizable. En el caso de que se rescinda el contrato por vencimiento de la licencia por maternidad, que es otra causal, la del artículo 183, inciso A de la Ley de Contrato de Trabajo, la voluntad es de la trabajadora y la consecuencia también es parcialmente indemnizable.
Otra causal es la del despido del representante gremial, como hoy decimos, del artículo 48 y 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, se atribuye a la voluntad del empleador y da derecho a la indemnización agravada o susceptible de declaración judicial de nulidad. En el caso del despido de la mujer trabajadora en los periodos de tutela de los artículos 178, 181, 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, el que va a decidir la causal de extinción va a ser por parte del empleador y va a dar derecho a todas las indemnizaciones agravadas. Sí da derecho. En el caso de despido por discriminación de la ley 23.592, es una causal por voluntad del empleador, se va a probar, hay que probar el acto discriminatorio, y en ese caso es susceptible de la declaración judicial de nulidad, el despido, el trabajador puede pedir su reinstalación o puede no pedir su reinstalación, pero la indemnización de daños y perjuicios pertinentes. Acuérdense las formalidades en el caso de la renuncia del artículo 240 que habíamos dado en clase, que esos requisitos eran ad solemnitatem, el concurrir el trabajador personalmente al correo con su DNI para llevar a cabo, redactar y enviar su telegrama de renuncia. El trabajador en ese caso no tiene la obligación de preavisar, pero si no lo hace con una antelación de 15 días, puede generar un derecho al empleador de reclamar ese plazo de remuneraciones. Tenemos que, dado el carácter alimentario del salario, el empleador no está facultado para retener el importe que resulta del preaviso en la liquidación final. No puede hacer eso por sí mismo. No le avisó, bueno, van por otra acción, pero realmente la práctica, como decimos, no se hace. Podría perseguir el crédito pre-intimación, pero no es muy de llevarse a cabo en la práctica. La renuncia entonces es por el despacho telegráfico o también puede ir ante la autoridad administrativa del trabajo, que es la subsecretaría del trabajo, para expresar su renuncia. Después hablábamos del despido por mutuo acuerdo, que era cuando las ambas partes tienen la voluntad concurrente de extinguir el contrato de trabajo, que le expliqué que podía ser expreso o tácito. En el caso de que sea tácito, como decíamos, ni él va a trabajar, ni el otro le intima presentarse a trabajar, los presupuestos básicos serían del incumplimiento del débito laboral de ambas partes, o sea, ni él va a trabajar, ni le paga, ni él reclama, ni él le pide que vaya a trabajar, por lo menos tiene que haber corrido un plazo mínimo de 2 meses. Y el incumplimiento no se tiene que sustentar en alguna otra causal, es decir, yo no incumplo mi trabajo porque vos me registraste en una fecha falsa, por ejemplo, no tiene que estar sustentado en otra causal. Tiene que haber siempre la intimación a la otra parte para que cumpla con sus obligaciones. Eso es siempre importante por el principio de la buena fe. Y en el caso del despido con invocación de justa causa, el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de la justa causa y dice que una de las partes puede hacer denuncia al contrato de trabajo en caso de que haya inobservancia por parte de la otra de las obligaciones que resultan del contrato de trabajo, que constituyen una injuria y que por la gravedad no consientan que la prosecución, es decir, la continuidad de la relación o del contrato de trabajo. La valoración de la injuria, o sea, si ese acto fue injurioso o no, es una valoración que va a ser hecha prudencialmente por los jueces,
teniendo en consideración el carácter de las relaciones que se hayan establecido en ese contrato de trabajo, según lo dispone la ley, según lo disponen las modalidades de la contratación y también según lo dispongan las circunstancias personales que se hayan manifestado en ese caso, en el caso particular. Es decir, el artículo 242 entonces establece el llamado despido con justa causa, donde el cual el empleador, decimos, en principio no tiene que abonar ninguna indemnización, solo va a darle al trabajador la liquidación final de los días trabajados, ya sea periodo de quincena, del mes, etcétera, el SAC, y le va a dar también las vacaciones proporcionales no gozadas, y nada más, ¿no? En el caso de justa causa. Ahora, ese es el principio, porque después vamos a ver lo que dice también el artículo 243. En principio, el despido por justa causa podría ser una medida disciplinaria. Siempre decimos que es la medida disciplinaria más grave, que siempre hay que ir de manera escalonada, porque siempre hay que tender a la vocación de continuidad del contrato de trabajo. Pero hay dos elementos muy importantes en el hecho para de este artículo para que la justicia considere que hubo una justa medida del despido o una justa causa. Primero, la proporcionalidad de la sanción con el acto. Y segundo, el hecho tiene que ser probado, o sea, hay que probar que ese es el hecho que se imputa. Por ejemplo, si yo digo, bueno, le despido ante tanta cantidad de faltas injustificadas, qué sé yo, tengo que ver también de que la sanción no sea una duplicación de sanciones, que sea un hecho que realmente sea relevante y que por la proporcionalidad merezca extinguir el contrato de trabajo. Pero tengo que aprobarlo fehacientemente. El hecho tiene que ser probado y, como siempre decimos, por alguno de los medios de prueba que establece la ley, que es el Código de Procedimiento Laboral, en el caso de Formosa, la ley 639, donde repasamos, teníamos los medios de prueba, que eran la prueba confesional, la prueba de los testigos o testimonial, las pruebas de pericia, periciales, el reconocimiento judicial, después las pruebas informativas a los organismos administrativos, también las pruebas instrumentales, que son las pruebas de expedientes o actuaciones administrativas que se hayan llevado a cabo, ya sea por la FIP, el Ministerio del Trabajo, la Subsecretaría del Trabajo, otros juzgados, etcétera. Esas son las instrumentales. Bueno, el artículo 68 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿se acuerdan que hablaba de la facultad de ver que tenía de manera disciplinaria el empleador, las exigencias del trabajo de la empresa? Pero siempre toda facultad tiene un límite que no es incurrir en la injuria. La injuria vendría a ser todo acto o toda omisión de una de las partes del contrato por la cual se afecta el interés legítimo de la otra parte y que justifica la ruptura del contrato de trabajo y que tiene que revestir una situación de gravedad muy especial. Repetimos también que se aplica el principio non bis in idem, ¿se acuerda? Es decir, recién lo dije, que no se puede hacer duplicación de sanciones. Vale decir que si sobre un hecho se aplicó previamente una sanción que fue diferente a la del despido, luego no se puede aplicar el despido como sanción a ese mismo hecho, más allá de que el hecho tenga una gravedad que justifique. Los artículos 9 y 10 también de la Ley de Contrato de Trabajo tienen una relación muy importante con el concepto de justa causa.
el artículo 9 que hablaba del principio protectorio y el artículo 10 que hablaba de la vocación de continuidad del contrato de trabajo. Se relaciona con el 242. A su vez, el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de la invariabilidad de la causa del despido. Decíamos que el despido por justa causa dispuesto por el empleador, como la denuncia del contrato de trabajo que se funde en justa causa, es decir, invoca o que va a terminar porque lo funda en justa causa que hiciera el trabajador, deberán ser comunicadas por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en los cuales fundan la ruptura del contrato de trabajo. Ante la demanda que después promueve la parte que se interese o en reclamar la indemnización o a lo mejor el otro en abonar y cancelar, no se puede cambiar la causa, decíamos, no se puede modificar la causal del despido que fue consignada ya en los telegramas laborales o cartas documento que se enviaron las partes antes de ese juicio laboral. Eso es lo que se llama la invariabilidad de la causa del despido. Tiene que ser una expresión, una comunicación, como decimos, clara, precisa, fácil, sencilla, que se comprenda por cuál es la causal. No tiene que ser causales genéricas, causales ambiguas, y siempre asegurando el derecho de defensa de la otra parte, para que pueda hacer su descargo y defenderse de la causal que se le imputa. Tiene que ser una injuria tan grave que impida la continuación del contrato de trabajo y, bueno, como decimos, el análisis va a ser en sede judicial. Por ejemplo, en eso juegan todos los que son los principios, los deberes, obligaciones en materia laboral, el prestar servicio con puntualidad, asistencia, el tema de las faltas, la conducta de buena fe que hay que tener, el cumplimiento en términos de los salarios, como también de la prestación debida al empleador. Tiene que haber una cuestión lógica de análisis en la causal de la injuria. Bueno, el abandono era la otra figura, el abandono del trabajo que decíamos hoy era una causal de extinción que se imputaba al trabajador del artículo 244. Generalmente tiene que haber una ausencia del trabajador en el lugar de trabajo por un plazo razonable que en la práctica suele ser de 48 horas, o sea, 2 días consecutivos de ausencia sin que haya avisado ni justificado. Tiene que haber una falta de aviso por parte del trabajador y el empleador tiene que haberlo constituido en mora, como decimos, mediante un despacho telegráfico por un plazo razonable que generalmente es de 2 días hábiles. Se configura tácitamente, va a ser cuando el trabajador a ese telegrama que recibe guarda silencio, no dice nada ante esa intimación, se entiende que hay un abandono tácito del contrato de trabajo. Esa es la causal de abandono. En el caso de la jubilación del trabajador, para poder romper el vínculo laboral por jubilación, es indispensable que el trabajador reúna los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio que prevé la ley de jubilación, ¿no es cierto? El sistema integrado de jubilación argentino. Tiene que estar vinculado tanto con la edad como con el tiempo de los servicios. Los requisitos básicos para acceder a los beneficios jubilatorios que prevé la ley 24.241 son los hombres 65 años de edad y 30 años de servicios con aportes, y en el caso de las mujeres 60 años de edad y 30 años de servicios con aportes. El artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador.
dice que cuando el trabajador reúne los requisitos necesarios para obtener el beneficio, el empleador le podrá intimar. Esa intimación, obviamente, chicos, siempre si es por escrito, telegrama, carta, documento, intimar, para que inicie los trámites pertinentes. Tiene que para extenderle el certificado de servicios y demás documentaciones necesarias para la ley. A partir de ese momento, o sea, de la intimación, el empleador tiene que mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga su beneficio jubilatorio y por el plazo máximo de 1 año. Concedido el beneficio jubilatorio o vencido ese plazo de 1 año, ahí el contrato de trabajo va a pasar a extinguirse sin obligación para el empleador de tener que indemnizar por antigüedad conforme establece el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, intimación fehaciente, ponerle a disposición al trabajador todos los certificados de servicios para que pueda iniciar su trámite jubilatorio. La extinción de la relación laboral por jubilación es no indemnizable, en principio. Eso sería en caso de jubilación. Después tenemos también el caso del artículo de la falta de fuerza mayor o disminución, fuerza mayor o falta de trabajo del artículo 247. Repito, tiene que ser esa causal, tiene que ser una causal permanente y grave, tiene que haberse agotado el procedimiento preventivo de crisis de empresas, tiene que ser una causal de que por su gravedad impida la continuidad del contrato de trabajo sin que se puedan suplir por medio de las suspensiones, tiene que respetarse el orden de antigüedad y las cargas de familia, tiene que comunicarse en forma clara y fehaciente a cada trabajador afectado la fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. Cumplidos todos estos requisitos, el empleador abonará la indemnización reducida del artículo 247 de la ley. En el caso de muerte del trabajador, que hoy hablábamos del artículo 248, en caso de muerte, las personas que están enumeradas en el artículo 18 del decreto ley 18.037 del año 1969, tienen derecho mediante la sola acreditación del vínculo, es decir, mediante presentando la partida certificada. No es necesario una declaratoria de herederos de un juicio sucesorio, sino la mera acreditación del vínculo de parentesco en el orden y rango que sería la prelación que establece ese decreto ley, a percibir una indemnización equivalente a la del artículo 247 de la ley. A ese efecto queda equiparado a la viuda o el viudo cuando se trate del trabajador fallecido, fuere soltero o viudo, la mujer o la pareja, el conviviente o la conviviente que viviere públicamente con el mismo en situación de matrimonio durante un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. Tratándose de un trabajador casado y presentándose esa situación, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa estuviera divorciada o separada, de hecho, al momento de la muerte del causante, y siempre que esta situación se hubiera mantenido por un mínimo de 5 años desde anteriores al fallecimiento. Esta indemnización por muerte es independiente de la indemnización que se le reconozcan a los causahabientes, es decir, a estas personas que van a concurrir al cobro, es independiente de la indemnización por ley de accidentes o riesgo de trabajo, que es la 24.557 y modificatoria.
o también es independiente de otras indemnizaciones que se establezcan de acuerdo, según el caso, en leyes o convenios colectivos especiales en razón del fallecimiento del trabajador. Siendo el contrato de trabajo un contrato intuita persona, extinguido, o sea, muerto el trabajador, se extingue automáticamente el contrato de trabajo. Y tenemos que las personas que concurren entonces por artículo 53 de la ley 24241, que es la de jubilaciones y pensiones, como acreedores, que son las enumeradas en ese artículo 38 del decreto que hoy les decía, que era 1837, van a ser en el siguiente orden. Primero la viuda o viudo, el conviviente, la conviviente. Después van a ir, si no hubiera esto, hijos solteros, hijas solteras, hijas viudas que no gozaren de jubilación, pensión, retiro o alguna prestación no contributiva hasta los 18 años de edad. La limitación de la edad no rige si esos derechohabientes están incapacitados para trabajar, es decir, una persona con capacidades para trabajar, ya sea a la fecha del fallecimiento del causante o a la fecha que cumplieren los 18 años de edad. En el caso Profesora, de que se va, ¿sí? ¿Hola? una consulta. Sí. Hola, sí. Siguiendo el tema ese, en el caso de una persona que se ha separado y vuelve a formar una nueva familia, digamos, en ese caso, ¿cómo quedaría? Tienen que tener en cuenta siempre si quedan los hijos, si estuvo casado o si estuvo en pareja, ¿me entienden? Ajá. Si estuvo en pareja, tiene que tener una unión convivencial mínima de 2 años, que hay que acreditar por una información sumaria, 2 años. En el caso de que hubiere hijos, con 2 años alcanza. Si no hubiere hijos, a veces le van a exigir un mínimo de 5 años de pareja. Y va a concurrir con la viuda o el viudo legal, diríamos. Pero si no, si es solamente el concubinato, sea con la información sumaria, acreditando ese vínculo de pareja. Pero acuérdense que si hay hijos, los hijos van a desplazar a la pareja en el cobro de estos derechos. Primero va a ser ese rango, van a tener derecho los chicos. Y Ujú. si los chicos son menores de edad, lo van a representar estos padres como tutores. O si son discapacitados, lo van a representar los tutores legales. ¿Me Ajá, sí, sí, entienden? sí, sí. Entiendo. Gracias. Generalmente, en el caso de muerte, se deposita el monto de la indemnización, se convoca, en el caso que sean menores, a los progenitores, o sea, el supérstite sobreviviente, y como el dinero es del niño, del chico, y el otro sería como un administrador, el juzgado lo que le va a pedir es una inversión provechosa, o sea, que explique en qué quiere invertir ese dinero por muerte del padre o la madre trabajadora. Y ahí va a tener que explicar si con ese dinero a lo mejor le quiere comprar una casa al chico o le quiere comprar un terreno u otro bien, sea de acuerdo a lo que sea el monto que le ha quedado de esa indemnización. Entonces eso va a vista del asesor de menores que autoriza o no, diríamos, a entregar el dinero para esos fines, sino generalmente el dinero es puesto en una cuenta a plazo fijo del banco oficial hasta que cumple los 18 años de edad, donde retira su dinero el menor. De acuerdo al monto también de la indemnización que queda, ese dinero a plazo fijo va a tener una diferente tasa de interés, de acuerdo, diríamos, de acuerdo al monto, o va a tener una tasa de interés general o va a tener una tasa de interés para clientes especiales, de acuerdo a cómo informe la entidad bancaria. Pero es cierto, si hay hijos, los hijos desplazan a los padres. Y en el caso del Los seguro es viudas, lo mismo.
¿Cómo? En el caso del seguro de vida, por ejemplo, ¿es lo mismo? ¿Pasaría lo En el mismo? caso del seguro de vida, o sea, hay que tener cuidado si es un seguro civil o si es un seguro laboral. Supongamos, por Va a estar ejemplo, que, en el que ámbito laboral, el seguro, él generalmente manifiesta a favor de quién deja el seguro, pero de están quién, los claro, llamados por eso. herederos forzosos, ¿me entiendes? Por Ajá, ejemplo, si le dejó un seguro a X persona que no tiene nada que ver, el heredero puede impugnar, el impugnar, causaliente ajá. puede impugnar y reclamar su parte legítima que le corresponde. ¿Más o menos se Ajá. entiende? Sí, 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 profesor, entiendo. Ujú. Ajá. Sí, 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 gracias. muy bien. Decimos que en este caso, chicos, están los llamados créditos, diríamos, que van a cobrar por la simple acreditación del vínculo, ¿no es cierto? Que serían las indemnizaciones que están pendientes. Pero por ahí, si es una indemnización de daños y perjuicios, lo que se quiere reclamar, ahí le van a pedir que acredite la condición de herederos para concurrir al cobro de la indemnización. Pero si son las indemnizaciones básicas, es decir, lo que quedó de aguinaldo, vacaciones, integrativo en mes de despido, preaviso, etcétera, eso solo con la acreditación de la partida directamente procederá a cobrar esa liquidación. Y repito, este beneficio se puede acumular con la indemnización por accidente de trabajo. En el caso del seguro de vida obligatorio, ahí rigen las normas del decreto, si por ahí quieren anotar, 1567 del año 74. En el caso de la muerte del empleador, que es otra hipótesis, que fallece el empleador del artículo 249, en ese caso, bueno, el contrato, lo ideal sería que continúe, pero bueno, si se va a extinguir, si no es así, va a dar derecho al cobro a la indemnización reducida del artículo 247 de la ley. En el caso de quiebra o concurso del empleador, el artículo 251 establece que si la quiebra del empleador motiva la extinción del contrato de trabajo y esta se debe a causas que no son imputables al empleador, o sea, no es responsable la causal por la cual se fue a quiebra. En ese caso, la indemnización será del 247, que es la indemnización reducida. Ahora, en cualquier otro supuesto, es decir, que la causal se pruebe que sí es imputable al empleador, la indemnización va a ser la agravada del artículo 245. Y el que va a determinar las circunstancias de si la quiebra es o no imputable al empleador, que va a generar esos diferentes montos, va a ser el juez de la quiebra al momento en que se dicte esa resolución. Y que se dé la solicitud de verificación de los acreedores. Acuérdese que el acreedor en el procedimiento concursal va a iniciar su incidente de verificación del crédito, que se va a correr vista al síndico, y el síndico se va a manifestar si se da por verificado o no ese crédito, si está autorizado o no al cobro, y va a también determinar el síndico el rango de los acreedores, si son privilegiados con derecho real de garantía, o si son quirografarios o comunes o quirografarios, que son los que cobran en último lugar. La quiebra o el concurso no producen por sí mismas la ruptura del vínculo laboral, sino en un principio van a producir la suspensión de los contratos por el término de 60 días. Vencido ese periodo, la no continuidad, si se resuelve por la no continuidad de la empresa en esos 60 días, ahí recién se va a disolver el contrato a la fecha, o sea, la fecha de resolución va a ser la fecha de la declaración de la quiebra. Esto dice el artículo 196 de la ley de concursos y quiebra. 24.522 y modificatorias, porque tienen una ley, un número de modificatorias. Ahora,
Si lo que se va a resolver es por la continuidad de la explotación empresarial, estando quebrado, pero va a resolver el síndico que va a continuar, repito, la explotación empresarial, que en ese caso tiene el síndico 10 días para determinar qué trabajadores van a cesar y qué trabajadores van a continuar trabajando en el marco, diríamos, de esa disolución. Los trabajadores cuyos contratos se extingan por decisión del síndico van a tener el derecho a una indemnización, el cual va a variar según la imputabilidad que se efectúe al empleador con relación a la quiebra. Si la imputabilidad no se le atribuye al empleador, o sea, se declara no imputable al empleador, el trabajador va a tener derecho, dentro del trámite judicial de la quiebra, a percibir una indemnización equivalente al 50%, o sea, la mitad. Ahora, si en cambio se entiende que la causal sí es imputable al empleador, la indemnización va a ser del 100%. Y el que va a determinar si la causal es imputable o no al empleador no es un juez laboral, sino que es el juez del concurso, el juez de la quiebra, es el que va a determinar esa responsabilidad, esa imputación. La carga, la prueba siempre va a tener el empleador. La no imputabilidad la tiene que probar el empleador. Y en ningún caso se va a abonar lo que sería el preaviso. Ahora, si se decide la continuación y el síndico no se pronuncia sobre quiénes van a ser los trabajadores que van a seguir o no, entonces se va a entender que tácitamente se manifiesta porque continúen todos los contratos de trabajo y que no haya despidos con posterioridad a la quiebra. Generalmente se hace una reestructuración de la plantilla de los trabajadores, pero acuérdense siempre también en respetando los derechos irrenunciables de los trabajadores, que serían las fechas de ingreso, la antigüedad, la remuneración, su jornada, su categoría laboral. Otra hipótesis muy importante es de la incapacidad o inhabilidad del artículo 212. Este es un artículo muy importante, del 212, la ley de contrato de trabajo, donde si el trabajador se declara que tiene una incapacidad para volver y va a volver a la empresa, el empleador tiene que darle el lugar de trabajo de acuerdo al cual le recomienda los médicos su nueva capacidad. Si no hay ese lugar, el empleador podrá resolver el contrato de trabajo, tiene que probar que no hay ese lugar y le abonará la indemnización reducida. Ahora, si habiendo, dándose ese lugar de trabajo, de nuevas tareas que le puede asignar de acuerdo a su nueva capacidad, pero él no le quiere asignar, el empleador no le quiere asignar, entonces el contrato también se va a resolver, pero con la indemnización agravada del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tenemos que el despido sin causa, en el caso si hablamos del despido sin causa, es un acto, podemos repasar entonces que es un acto unilateral, es un acto antijurídico, es un acto que es lícito, no está prohibido por la ley despedir, es un acto recepticio, es decir, cuando yo me notifico, ahí se consolida y se materializa el despido, y también es irrevocable. No me puedo retractar del despido. Si se retracta, tiene que haber un consentimiento nuevamente del trabajador. Ahora, la indemnización es tarifada, como decimos, la ley de contrato de trabajo establece en el artículo 245 en qué consiste esta indemnización. Tiene una base que se multiplica de acuerdo a la antigüedad del trabajador y de acuerdo a la remuneración, porque decimos, es la mejor remuneración mensual, normal y habitual
tiene un techo y tiene un piso indemnizatorio. Después podemos decir que es importante el repasar las indemnizaciones en los casos de los trabajadores gremiales, que también es una indemnización sumamente agravada, de los representantes gremiales activos, el de los representantes gremiales que se postulan. ¿Sí, Soler? ¿Sí? ¿Una pregunta? Hola. No, profe, no. ¿Sí? Bueno, porque hay una manito ahí, no, no sé si hay una, ahí está. El de los representantes gremiales, el que se postula a un cargo electivo también tiene derechos. Y en ese caso la postulación, acuérdense, el artículo 49 de la Ley de Asociaciones Sindicales de la 23.551, que es para que al trabajador que se postula a un cargo gremial le amparen las normas de la Ley de Asociaciones Sindicales y todas estas normas que hacen a los agravamientos indemnizatorios, porque se imaginan que desde el momento en que se postula a representante sindical ya se genera una fricción con la patronal, porque ya es una postura, ¿no es cierto?, de representante de los derechos del trabajador, es una postura adversa, entonces se suele ser víctima, a veces o tener tendencia a ser víctima de un despido arbitrario. Entonces, para que todo esto opere, desde que se postula, repito, tiene que notificar fehacientemente al empleador que se está postulando ya para un cargo electivo gremial sindical. Puede efectuar esta comunicación el gremio. Nada quita que el gremio lo comunica al empleador. Pero si el trabajador se quiere asegurar su protección, le conviene directamente él notificar por un telegrama o por una carta documento, directamente él notificar por el artículo 49 que se está postulando a un cargo representativo en el ámbito sindical. También tenemos que una vez que venció su representación, o sea, en el caso de los ex representantes gremiales, vencido el plazo del mandato, el trabajador no va a poder ser despedido por el lapso de un año. Tiene todavía esa protección o ese fuera, no lo pueden despedir. Un año hay que esperar, tienen que respetarle. Si el empleador no cumple eso, además de la indemnización del artículo 245, le va a deber al trabajador una indemnización adicional que consiste en el pago de un año de remuneraciones más, un año más. Y bueno, después teníamos los despidos, como decimos, en el caso del despido discriminatorio, que ahí lo que se va a ir es por el daño moral y por la nulidad del acto, y ahí para fijar hay diferentes hipótesis. Algunos jueces tarifan, por ejemplo, equivalente a un año de remuneraciones, o los equivalentes a lo que le llaman el precio del consuelo, es decir, cuánto sería, con cuánto dinero serviría para que el trabajador supere esa situación de daño moral, por eso llaman el precio del consuelo, un dinero que sin que le permita ser rico, pero le permita, diríamos, como dice la palabra, el consuelo del quebranto de lo que le causó el acto discriminatorio sufrido en el ámbito laboral. Discriminación o moving o acoso, en el caso que se den alguna de esas situaciones. Bueno, acuérdense siempre que ante la comunicación por escrito de la causa, en el caso de que va a ser justa causa, que esa comunicación no se puede variar. Si en el caso del parcial le dan un caso práctico donde le dicen que en el telegrama se habla de una causa y en la demanda se habla de otra causa, eso está mal porque la causal del despido no se puede variar. La invariabilidad de la causa, el artículo 243. Eso siempre traten de tener en claro. De repasar el artículo, ¿no es cierto?, 245. Bueno, después tenemos
Eh, que la indemnización argentina, repetimos nuevamente, es una indemnización tarifada, o sea que está establecida en la ley cuál es el precio, cuál es el monto que se va a pagar por ese despido. Yo no puedo fijar otro monto indemnizatorio. Es una indemnización tarifada y es de orden público, como todas las normas laborales. Después, bueno, a las extinciones también van a liquidar, ¿no es cierto?, el sueldo anual complementario, el integrativo del mes de despido, también, y bueno, las indemnizaciones que decimos en el caso de certificado de trabajo, o si no cumplió con los aportes y contribuciones de la patronal del 132 bis, tendrá que integrar esos montos. Que son las multas y todo eso, las multas de la sanción del artículo 132 bis según la ley 25.345. Hay otras indemnizaciones especiales que son, decíamos, el artículo 8, 9, 10 y 15, 8, 9, 10 y 15, la Ley Nacional de Empleo, que es la 24013, en el caso que el trabajador no estuviera registrado, deficientemente registrado, o en esos casos para el cobro de esas indemnizaciones, amén de la intimación que el trabajador hace al empleador, tiene que haber mandado también un despacho telegráfico a la AFIP poniendo en conocimiento de la situación y de qué está intimando a su empleador, qué le está reclamando al empleador. Bueno, tenemos, por ejemplo, dentro de las causales de injuria, a veces suelen ser las más comunes, la falta de puntualidad al trabajo, las inasistencias al trabajo, agresiones físicas, agresiones verbales, ebriedad, consumo de drogas, promoción de juicios contra el empleador, la llamada causal de pérdida de confianza, que es una causal muy amplia y hay que saberla probar muy bien, no es fácil de probarla. La comisión de algún delito, si el trabajador hubiera cometido delitos, la disminución del rendimiento de la productividad, a veces también por participación en huelgas, la utilización indebida de las herramientas informáticas. Por ejemplo, una vez teníamos un caso de un trabajador que en el correo de la empresa obviamente accedía a comunicaciones indebidas o a páginas que no estaban autorizadas al acceso a los trabajadores, que no correspondían al ámbito laboral. También hay veces por enfermedades, por discriminación a la enfermedad, por concurrencia desleal del trabajador con el patrón, por violación de los controles de personal o salida, donde vieron que en el caso de sometimiento al control, el control tiene que hacerse por sorteo, de manera que no afecte la dignidad del trabajador, o sea, si te van a palpar o cachear, revisar tus elementos personales, todo tiene que hacerse de una forma de sorteo, no abusiva, respetando la dignidad de la persona humana y la persona, el trabajador, o por situaciones de daño. También hay jurisprudencia en esa materia. Bueno, les voy a... Profe, ¿en qué artículo está eso? ¿Cómo? ¿En qué artículo estaría eso? Son causas de la jurisprudencia, pero lo van a encontrar del artículo 243 y 242, que sería la injuria en forma amplia. Ah, bueno, ok, gracias. Bueno, yo les voy a enviar ahora un cuadrito cuando terminamos la clase, ¿no es cierto?, de las causales de extinción y cuáles serían los montos indemnizatorios. Eso es lo que ustedes tienen que tener clarito para su práctico o su parcial. Y por ahí también está el material que envió la profesora que había escaneado, creo que el libro de Grisolía, pero yo les voy a mandar cuadritos de la unidad 7 para
para que tengan lo elemental es, ¿cuáles son las causales y qué indemnización voy a ir? Si voy a ir por la indemnización sencilla o del 245, o sea, la agravada común, o voy a ir por la reducida del 247. Y después, si tienen alguna duda de alguna otra unidad que quieran hacer en el transcurso de la semana, a medida que van repasando los temas, me pueden consultar por el WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Si les falta algún material de algún tema, y bueno, ¿Usted no va a estar en el parcial, profe? ¿cómo? ¿Usted no va a estar en el parcial? Disculpa, te escucho. Si no va a estar en el parcial usted. Sí, yo voy a estar en el parcial. Yo voy a Ah, estar bueno. con usted en el parcial y va a estar la doctora Sandra también, pero yo voy a estar ahí. Ah, Y bueno. bueno, y cualquier cosa también que le falte algún material de clase, me avisan al WhatsApp y le estoy mandando, escaneando. Traten sobre todo para el parcial, agarren su ley de contrato de trabajo y repasen la ley. La unidad 1 hizo que es un poco más teórica, pero el resto ya es el manejo de la ley, así que el mejor consejo es agarro mi ley, repaso mi ley y voy fijando los supuestos de la ley. ¿Está? ¿Mm? ¿Alguna preguntita que tengan de otra unidad? ¿Está? Bueno, yo les agradezco que se hayan conectado. Estamos en contacto por el WhatsApp y nos vemos en todo caso el lunes en la Facu. Tengan buen fin de semana y cuídense todos mucho. Cariño a todos mis alumnos. Chau, Gracias, chicos. profe. Gracias.